Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar nuevamente aquí y me da gusto verles, a los que estamos aquí reunidos, hermana Isa, hermano Paco, hermana Laurita, José, Héctor y Héctor. Muy bien, en esta tarde quiero hablar acerca de la esperanza que nos lleva al gozo. En el pasaje que acabamos de leer, quiero decirles que la esperanza es la virtud teologal del cristianismo, que consiste en esperar la ayuda de Dios en este mundo y la gloria eterna tras la muerte. Y también me hace pensar y reflexionar en ese versículo de Romanos 12, cuando dice que debemos estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y la primera parte del versículo nos enfatiza y nos dice gozosos en la esperanza, en aquello que esperamos y que sabemos que se va a cumplir. Ahora, es importante que vivamos en la esperanza y que tengamos gozo para que cuando el enemigo, Satanás, que siempre está como león rugiente viendo a quién devorar, cuando venga a tratar de quitarnos la victoria, a intimidarnos, a que en nosotros haya duda, confusión, nosotros debemos estar seguros de que si decimos que Dios nos va a ayudar es porque estamos seguros de que Él nos va a ayudar. Por lo tanto, debemos traer a la memoria la palabra de Dios para recobrar el gozo. El gozo puede perderse cuando estamos en angustia, cuando estamos en preocupación, cuando estamos en dolor. Y la palabra del Señor en esta tarde nos quiere hacer ver que el gozo es aquella alegría, aquella emoción intensa que nosotros debiéramos de tener constantemente como hijos de Dios. La esperanza que necesitaba la humanidad era de un redentor, de un libertador, de aquel que viniera a redimir nuestras almas. La creencia que nosotros tenemos básica del cristianismo es que Dios se vació, se despojó de su poder divino para poder manifestarse como un hombre. Dios había anunciado que iba a enviar un Salvador que el mundo necesitaba para liberar de pecados. Y su llegada no solamente fue anunciada, sino también fue detallada en varias profecías. Al estudiar los libros de los profetas en el Antiguo Testamento, también podemos darnos cuenta, y si podemos comparar con los libros del Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta, hermanos, que estos acontecimientos se reafirman en los evangelios. Y podemos ver que las profecías sobre la llegada del Mesías se cumplieron en el nacimiento de Jesús. Y eso lo podemos comprobar, lo que dice en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo estas características que resaltan a Jesucristo era lo que la humanidad necesitaba. Necesitaba de un Dios fuerte que los ayudara a salir adelante en todas esas travesías que el pueblo había tenido. Necesitaba de un Padre eterno que pudiera suplir y sustentar todas las necesidades que pudiera tener.
y el príncipe de paz, para poder vivir y gozar de la paz que solamente Dios puede darnos. La historia del nacimiento de Jesús en Mateo y Lucas nos dicen que esta profecía y las siguientes se cumplieron en referencia a esta, que vemos un ángel que se le apareció a unos pastores la noche del nacimiento. Pero antes de proseguir ahí en el pasaje que vimos de Lucas 2, versículos 11 y 12, quiero hacer memoria acerca de la historia. En la antigüedad, una vez que los reyes querían comunicar un mensaje de gran importancia a sus súbditos, enviaban a sus heraldos, los cuales se encargaban de recorrer, ya sea a pie o en caballo, todos los rincones de los pueblos del reino, para que ese mensaje llegara a oídos de todos los súbditos. De igual forma, fue lo que pasó cuando el ángel de Dios se le aparece a los discípulos y les comunica el mensaje que traía. Buenas de gran gozo a los hombres que están en la tierra. Era una noche más en los campos de Judá, en Belén. Y he aquí un ser celestial, un ángel del Señor se les apareció a unos humildes hombres, anunciándoles un mensaje que traía buenas nuevas de gran gozo, el nacimiento del Mesías, el Salvador del mundo. Sin duda, esto ha sido el más grande y maravilloso y glorioso de todos los mensajes que la humanidad pudo recibir. El nacimiento del Mesías esperado. Y de hecho, la palabra evangelio proviene de una palabra griega compuesta que significa buenas nuevas. Y estas son de gran gozo para todos aquellos que la escuchan. Como leímos, y dice el versículo, yo os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y cuando esa frase se expresa con tanto poder, cuando esa frase se expresa con tanto amor y con tanta admiración, yo os doy nuevas de gran gozo, nuevas de gran alegría, que será para todo el pueblo, para todos aquellos que esperaban tal noticia. Todo aquel que tenía el conocimiento de esta profecía se llenó de gozo. Tal acontecimiento era importante para quienes anhelaban y esperaban al Mesías. Aquella profecía anunciada mucho tiempo atrás se estaba cumpliendo en el nacimiento del Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo que en nuestra vida, hermanos, el gozo debe de perdurar en ella, porque el Mesías que dejó su reino de gloria para venir a todo aquel que cree en él, salvarlo, rescatarlo, redimirlo, es importante que nosotros mantengamos viva esta esperanza de libertad. Debe ser un motivo de gozo en todo creyente. Hoy por hoy, aún en medio de esta situación complicada de salud que estamos viviendo toda la humanidad, la esperanza de redención nos debe de mantener firmes en él. La esperanza de esta salvación que hemos adquirido por el Señor Jesús nos debe de mantener firmes y seguros de que estamos bajo la protección de Dios. Ciertamente, hermanos, la iglesia ha sido tocada, ha sido afectada.
hermanos se nos han ido. Sin embargo, Dios tiene un plan y un propósito, y de eso no debemos dudarlo. El gozo de un Salvador de nuestras vidas debe darnos el aliento y el ánimo de mantener viva la fe y la esperanza de que su amor por nosotros nos permite vivir en alegría, de que contamos con un Dios fiel a sus promesas. Ciertamente esta problemática de salud ha afectado a toda la humanidad y por lo tanto nosotros debemos mantenernos seguros de que Dios está con nosotros. Hermanos, estas nuevas de gran gozo nos anunciaron el camino a nuestra salvación. Somos salvos por la gracia de Dios. Somos redimidos por la gracia de Dios. Somos apartados por la gracia de Dios, lo cual fue anunciado aquel día a los pastores que cuidaban sus rebaños, porque la humanidad, tanto en aquel tiempo como ahora, necesita de este Mesías, necesita de este Salvador, necesita de esta esperanza para vivir en gozo de que tenemos quien ha dado su vida por nosotros. En Romanos 3:23 podemos darnos cuenta que la humanidad necesita de Dios, porque dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esta humanidad necesita de este Mesías. Esta humanidad necesita saber de estas buenas nuevas. Las duras diferencias que existían en los tiempos de Jesús con los judíos y los samaritanos, cada uno poseía su propia religión, sus propias costumbres, y no se aceptaban el uno con el otro. Y como lo vemos en la historia de la mujer samaritana, cuando ella misma le dice al Señor Jesús, tú siendo judío, ¿me pides agua para beber? Aquí podemos darnos cuenta que nuestro Dios no hizo acepción de personas, sino abre las puertas de la salvación a todos aquellos que quieren estar con Él, a todos aquellos que escuchan y creen, sin importar condición, raza o sexo. Los convierte a un pueblo escogido, si éste le acepta. Quiero decirles entonces que son buenas de gran gozo, porque la salvación no depende de nuestras obras, no depende de lo que usted haga, ni lo que yo haga, sino depende de Cristo, de lo que hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Porque su victoria sobre el pecado y la muerte se reflejó en su resurrección. Lo único que necesitamos es creer, hermanos, creer en este Mesías, creer en este Dios de amor. Sin embargo, yo quiero también reflexionemos en ¿qué debemos hacer con estas nuevas de gran gozo? En el versículo 10 de Lucas dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y se antepone la palabra, no temáis. Nosotros en este tiempo estamos viviendo con temores, con angustias. Estamos viviendo con ese temor de que posiblemente podemos ser contagiados. Y aquí la palabra del Señor nos habla y nos exhorta y nos dice, no temáis. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Por lo tanto, en este versículo, lo que debemos hacer con las nuevas de gran gozo es como los pastores hicieron. Oyeron la palabra.
escucharon a los ángeles, estuvieron atentos. En el versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese Cristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por lo tanto, es un Dios verdadero. Y debemos aprender a estar atentos a la palabra de Dios. Versículo 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido, que el Señor nos ha manifestado. Nos enseña que debemos creer, no debemos de dudar, no debemos de temer. Ciertamente, esto es normal en seres como nosotros, seres frágiles, humanos, pero nuestra fe nos debe hacer fuertes porque el Mesías está con nosotros. Versículo 16. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Atendieron a la palabra. Atendieron a aquella invitación que los ángeles les hicieron. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Oír la palabra, creer la palabra, atender la palabra, para que podamos estar confiados plenamente de que Dios cumple sus promesas. El versículo 17 dice: y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. No se quedaron callados, lo dieron a conocer. Y en este tiempo es cuando tenemos que proclamar más estas nuevas de gran gozo, que tenemos un Redentor, un Salvador que dio su vida por nosotros y que esta humanidad lo necesita. Versículo 20, y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Glorificaron a Dios. Hermanos, la alabanza a Dios, el darle la honra y la gloria a Dios, también es una muestra de gozo, de alegría, de que contamos con un Dios verdadero y poderoso. Por eso, aún en medio de este dolor, de esta angustia y de estos temores, glorifiquemos a Dios. Alabemos a nuestro Dios con gozo. Oigamos cantos, cantemos a nuestro Dios. No dejemos de estar en comunión con Él. En el versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Hagamos lo mismo que María. Guardemos la palabra en el corazón. Vivamos en el gozo de ser redimidos por nuestro Salvador Jesucristo. Y que estas nuevas de gran gozo no se queden solamente en nuestro corazón, sino que también la compartamos aún con nuestros familiares que aún no conocen a Jesucristo o que se han resistido. Compartamos el mensaje de las buenas nuevas con todo aquel que lo necesita, porque Dios está dispuesto a seguir amando y cuidando y protegiendo. Oremos al Señor. Padre Dios, agradezco tu gran bondad. Agradezco, Señor, tu palabra. Y en este momento te ruego que permitas, Padre Santo, que podamos gozarnos día con día, aún en medio de esta situación. Que vivamos alegres y que en este tiempo en donde se celebra el nacimiento del Mesías, del Redentor, que podamos gozarnos aún más porque tenemos la esperanza de un Salvador que dio su vida por nosotros. Sigue bendiciendo esta congregación, sigue bendiciendo a cada familia,
Sigue bendiciendo a cada joven, a cada señorita, a cada niño. Y sé tú, Señor, el que sustente día con día cada hogar de tu iglesia, y que podamos vivir en el gozo de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.